Estaba delirando. Los médicos habían diagnosticado el inicio de una fiebre cerebral, y sus compañeros de oficina lo repetían al regresar del hospital, donde lo habían visitado, en grupos de 2 o 3. Parecía que disfrutaban especialmente al anunciarlo con los términos científicos recién aprendidos de los doctores a algún colega rezagado que encontraban en el camino. Frenesí, frenesí. Encefalitis. Inflamación de la membrana. Fiebre cerebral. Y querían parecer afligidos, pero en el fondo estaban contentos, también por haber cumplido con ese deber, al salir con plena salud de ese triste hospital hacia el alegre azul de la mañana invernal. ¿Morirá? ¿Se volverá loco? Bah. Morir, parece que no. ¿Pero qué está diciendo? Siempre lo mismo. Delira. Pobre Paolo. Y a nadie se le ocurría que, dadas las condiciones tan especiales en las que ese pobre hombre había vivido durante tantos años, su caso podría ser completamente natural, y que todo lo que Paolo decía, y que a todos les parecía un delirio o un síntoma de locura, podría ser también explicada por su situación natural. Realmente el hecho de que Paolo, la noche anterior, se hubiera rebelado furiosamente contra su jefe de oficina y que luego, ante la áspera reprimenda de éste, casi se le hubiera lanzado encima, era un motivo contundente para suponer que se trataba de una verdadera locura. Porque sería imposible imaginar a un hombre más dócil, sumiso, metódico y paciente que Paolo. Restringido. Sí, ¿quién lo había descrito así? Uno de sus compañeros de oficina. Y era cierto. El pobre Paolo vivía confinado dentro de los límites estrictos y áridos de su labor como contador. Su mente solo albergaba recuerdos de partidas abiertas, simples, dobles o de reversión, deducciones, extracciones y asientos, notas, libros mayores, diarios, hojas de borrador y demás. Era como un archivador ambulante, o mejor dicho, un viejo burro que avanzaba en silencio, siempre al mismo ritmo, siempre por el mismo camino, arrastrando su carga con grandes anteojeras que lo aislaban del mundo. Pues bien, habían azotado y golpeado a este viejo burro sin piedad 100 veces, solo por diversión, por el placer de ver si lograban hacerlo enfurecer un poco, al menos hacerle levantar un poco las orejas caídas, sino para dar señales de querer levantar una pata para dar alguna patada. Nada. Había soportado los azotes injustos y las crueles punzadas en santa paz, siempre sin siquiera quejarse como si le correspondieran, o mejor, como si ya no la sintiera, acostumbrado como estaba desde hacía años a los continuos y solemnes golpes del destino. Esa rebelión en él resultaba realmente inconcebible, a menos que fuera causada por una súbita alienación mental. Además, la noche anterior, realmente había motivos para reprenderlo. El jefe de oficina tenía pleno derecho a llamarle la atención. Paolo había llegado esa mañana con un aire extraño, completamente distinto y algo verdaderamente impactante, comparable al desplome de una montaña, había sucedido. Llegó con más de media hora de retraso. Parecía que de repente su rostro se hubiera ensanchado. Era como si las anteojeras se le hubieran caído de golpe, revelándole de repente el espectáculo de la vida a su alrededor. Parecía que sus oídos se hubieran destapado de repente, percibiendo por primera vez voces y sonidos nunca antes notados. Tan alegre, con una felicidad vaga y llena de aturdimiento, se había presentado en la oficina. Y durante todo el día no había hecho nada. Por la tarde, al entrar en su oficina, el jefe revisó los registros y documentos. ¿Qué has hecho durante todo el día? Paolo lo miró sonriente, casi con un aire de descaro, abriendo las manos. ¿Qué significa?, había exclamado entonces el jefe de oficina, acercándose, agarrándolo por un hombro y sacudiéndolo. Paolo. Nada, respondió Paolo, manteniendo esa sonrisa que oscilaba entre el descaro y la torpeza en los labios. El tren, señor. ¿El tren? ¿Qué tren? Está loco. ¿Pero qué rayos dices? Esta noche, señor. Ha silbado. Lo escuché silbar. ¿El tren? Sí, señor. Y si supiera a dónde he llegado. A Siberia. Oh, a las selvas del Congo. Los demás empleados, al escuchar los gritos del furioso jefe de oficina, entraron en la habitación y al oír hablar así a Paolo, soltaron carcajadas desenfrenadas. Entonces el jefe de oficina, que esa noche debía estar de mal humor, irritado por las risas, se enfureció y maltrató a la tranquila víctima de tantas de sus bromas crueles. Si no fuera porque esta vez la víctima, para asombro y casi terror de todos,
Se había rebelado y protestado, insistiendo siempre en aquel extraño asunto del tren que había hecho un sonido con el silbato, declarando con fervor que ahora que lo había escuchado, ya no podía ni quería seguir trabajando. Ahora, espantados por su cambio de comportamiento, lo sujetaron y llevaron al hospital para enfermos mentales. Seguía todavía hablando de ese tren. Imitaba su silbato. Oh, un silbato muy lastimero, como de lejos en la noche, conmovedor. Y de inmediato añadía: «Señores, ¿hacia dónde?». Y miraba a todos con ojos que ya no parecían los suyos. Aquellos ojos habitualmente oscuros y apagados ahora brillaban alegremente como los de un niño emocionado o un hombre feliz. Y de sus labios salían frases sin sentido, cosas inauditas, expresiones poéticas, imaginativas y extravagantes que sorprendían aún más, dado que no se podía explicar de ninguna manera cómo, por qué prodigio, florecían en su boca. Es decir, en alguien que hasta ahora no se había ocupado de otra cosa que de cifras, registros y catálogos, permaneciendo ciego y sordo a la vida. Una maquinita de contabilidad. Ahora hablaba de frentes azules de montañas nevadas, elevándose hacia el cielo. Hablaba de cetáceos viscosos que, voluminosos, en el fondo del mar, formaban comas con sus colas. Cosas, repito, inauditas. Quien vino a informarme de ello, junto con la noticia de la repentina alienación mental, quedó desconcertado al no notar en mí ni asombro ni siquiera una leve sorpresa. De hecho, recibí la noticia en silencio. Mi silencio estaba lleno de dolor. Moví la cabeza con las comisuras de los labios hacia abajo, amargamente, y dije: «Paolo, señores, no se ha vuelto loco. Estén seguros de que no es el caso. Algo le debe haber sucedido, algo completamente natural. Nadie puede explicárselo porque nadie sabe bien cómo ha vivido este hombre hasta ahora. Yo, que lo sé, estoy seguro de que me lo explicaré todo, apenas lo haya visto y hablado con él». Mientras caminaba hacia el hospicio donde habían internado al hombre, continué reflexionando por mi cuenta. A un hombre que ha vivido como Paolo hasta ahora, es decir, una vida imposible. La cosa más obvia, el incidente más trivial o un pequeño tropiezo imprevisto, como una piedrita en el camino, pueden causarle efectos extraordinarios, de los cuales nadie puede dar explicación, a menos que se piense que la vida de ese hombre es imposible. Es necesario relacionar la explicación con esas condiciones de vida imposibles. Solo así se volverá simple y comprensible. Si alguien observa un hecho aislado, sin considerar el contexto al que pertenece, podría verlo como algo monstruoso. Sin embargo, al reintegrarlo en su conjunto, dejará de parecer extraño y se mostrará tal como es, formando parte de ese todo. Nunca había visto a un hombre vivir como Paolo. Era su vecino, y no solo yo, sino también todos los demás residentes del edificio se preguntaban cómo era posible que ese hombre pudiera resistir en esas condiciones de vida. Tenía a su cargo a 3 personas ciegas, su esposa, su suegra y la hermana de su suegra. Estas 2 muy ancianas por cataratas. La otra, su esposa, ciega total, con los párpados cerrados. Las 3 querían ser atendidas y gritaban desde la mañana hasta la noche porque nadie las escuchaba. Las 2 hijas viudas que vivían en la casa después de la muerte de sus esposos, una con 4 hijos y la otra con 3, nunca tenían ni tiempo ni ganas de cuidarlas, si acaso solo brindaban algo de ayuda a su madre. Con el escaso ingreso de su pequeño empleo como contador, ¿podía Paolo alimentar a todas esas bocas? Por las noches buscaba otro trabajo que pudiera hacer desde casa, copiar documentos. Lo hacía en medio de los gritos desquiciados de esas 5 mujeres y 7 niños, hasta que finalmente los 12 lograban acomodarse en las 3 únicas camas disponibles en la casa. Camas amplias, matrimoniales, pero solo 3. Las noches eran un caos. Peleas furiosas, muebles volteados, platos rotos, gritos, llantos y golpes. Todo empezaba cuando algún niño en la oscuridad se escapaba y acababa metiéndose en la cama de las ancianas ciegas. Estas, que compartían una cama aparte, discutían constantemente porque ninguna quería dormir en el medio y siempre protestaban cuando les tocaba ese lugar. Al final caía el silencio, y Paolo continuaba copiando hasta altas horas de la noche, hasta que la pluma se le caía de las manos y los ojos se le cerraban por sí solos. Se dejaba caer entonces, a menudo vestido, sobre un sofá desvencijado y de inmediato caía en un sueño profundo, del cual cada mañana se despertaba con dificultad, más confundido que nunca. Pues bien, señores,
A Paolo, en esas circunstancias, le había ocurrido un hecho completamente natural. Cuando fui a visitarlo al hospital, él mismo me lo contó con todo detalle. Sí, todavía estaba un poco exaltado, pero de manera muy natural, debido a lo que le había sucedido. Se reía de los médicos y enfermeros, así como de todos sus colegas, que creían que había enloquecido. Ojalá, decía, ojalá. Señores, Paolo se había olvidado desde hacía muchísimos años, pero realmente olvidado de que el mundo existía. Absorbido en el continuo tormento de su desafortunada existencia, sumido todo el día en las cuentas de su oficina, sin un solo momento de descanso, como una bestia con anteojeras atada al yugo de una noria o un molino. Sí, señor, se había olvidado desde hacía años de que el mundo existía. 2 noches antes, al acostarse exhausto en aquel desvencijado sofá, quizás debido al cansancio excesivo, no había logrado dormir de inmediato como de costumbre. Y de repente, en el profundo silencio de la noche, había oído a lo lejos el silbido de un tren. Le pareció que, después de tantos años, los oídos se le habían destapado de repente. ¿Quién sabe cómo? El silbido de ese tren había desgarrado su miseria, trayendo de golpe todas aquellas horribles angustias, y casi como si hubiera sido liberado de una tumba, se encontró respirando ansiosamente en el aire libre del mundo que se le abría enorme a su alrededor. Se había aferrado instintivamente a las cobijas que cada noche se echaba encima y en su mente había corrido tras ese tren que se alejaba en la noche. Afuera de esa casa horrible, lejos de todos sus tormentos, existía el mundo, un mundo vasto hacia el cual se dirigía ese tren. Florencia, Bolonia, Turín, Venecia, tantas ciudades en las que de joven había estado y que aún brillaban con luces sobre la tierra. Sí, conocía la vida que allí se vivía. La vida que él también había vivido allí una vez. Y esa vida seguía su curso. Siempre lo había hecho, mientras él, atrapado como un ratón enjaulado, giraba en círculos interminables dentro de la rueda de su rutina, atrapado por las mismas tareas monótonas y opresivas, incapaz de escapar de su tediosa existencia. No había pensado más en eso. El mundo se había cerrado para él, en el tormento de su hogar, en la árida, áspera angustia de su contabilidad. Pero ahora, mira, le regresaba como por un desbordamiento violento a su espíritu. El instante que surgía para él, aquí, en su prisión, recorría como un escalofrío eléctrico todo el mundo, y él, con la imaginación de repente despertada, podía seguirlo por ciudades conocidas y desconocidas, tierras, montañas, bosques y mares. Este mismo escalofrío, este mismo latido del tiempo. Había, mientras él aquí vivía esta vida imposible, tantos millones de personas esparcidas por toda la tierra que vivían de manera diferente. Ahora, en el mismo instante en que él sufría aquí, estaban las montañas solitarias nevadas que elevaban al cielo nocturno sus frentes azules. Sí, las veía así. Estaban los océanos, los bosques. Por lo tanto, ahora que el mundo le había devuelto el espíritu, él podía encontrar consuelo de alguna manera, levantándose de su tormento de vez en cuando para, con la imaginación, respirar una bocanada de aire fresco del mundo exterior. Era suficiente para él. Naturalmente, el primer día se había excedido. Se había embriagado. Todo el mundo, de repente, un cataclismo. Poco a poco, iría recomponiéndose. Aún estaba ebrio de tanta libertad, lo sentía. Iría, apenas se recompusiera por completo, a pedir disculpas al jefe de oficina y retomaría como antes su contabilidad. Solo que el jefe ya no debía exigir demasiado de él, como en el pasado. Debía permitirle que de vez en cuando, entre una partida y otra que registrar, hiciera una escapada así, a Siberia o a las selvas del Congo. El fin.